Hola Diego, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo Hola estás? David, excelente. ¿Y tú? Muy bien, emocionado por platicar un poco acerca de nuestro país. Yo creo que va a ser muy Sí, interesante el poder vernos en retrospectiva después de que regresemos al país y ver cómo cambió nuestra perspectiva, ¿no? sí, porque literalmente, pues para los que no saben, en este momento o sea, mañana nos vamos de visita a México a pasar la temporada navideña. Y al menos en mi caso es la primera vez que voy a estar en México en 15 meses. Me parece que Sí, tú sí habías ido una vez, sí. pero pues igual siempre se va aprendiendo algo nuevo, ¿no? No deja Siempre de sí. emocionar. Cool. Sí, Y bueno, pues para empezar con los contextos, nuestros contextos diferentes que tenemos, porque somos del mismo país, pero pues somos de diferentes regiones. ¿Me puedes decir más o menos o sea, cómo fue crecer en tu ciudad, que si no me equivoco, pues es Guadalajara, es Guadalajara, correcto. Jalisco? Es correcto. Yo soy de Mexicali, Baja California, aunque crecí en Tijuana, viví Ujú, pues 13 años en Tijuana, así que realmente la parte en donde crecí de México fue ujú. más Tijuana que Mexicali. Pero sí me gustaría saber cómo es vivir en Guadalajara, cómo fue tu infancia ahí y qué me puedes decir de esta bella ciudad. Mira, probablemente no te va a sorprender lo que te diga y probablemente voy a decir algo equivocado, pero cuando yo nací, hace algunos años, Guadalajara todavía estaba en una situación en la que podía disfrutar de la ciudad. O sea, yo Ujú. me acuerdo de salir a la calle a jugar fútbol con mi vecino y de poder invitar a mis amigos a la casa. O sea, Guadalajara, con todo y que, bueno, yo nací a finales de los 80 y con todo y que ahora te enteras de que en esos momentos la situación, sobre todo de la inseguridad y del narcotráfico, estaba muy fuerte en la ciudad de Guadalajara. Supongo que en Tijuana debió de haber sido algo muy Sí, similar, pero como que había valores más importantes en los que toda la gente se limitaba a hacer lo que tenían que hacer de una forma muy directa, ¿no? No involucraban a la sociedad. Y para mí el nacer y haber crecido en Guadalajara es un privilegio y tú sabes que a mí no se me cae la ciudad de Guadalajara de la boca. Entonces me siento muy orgulloso yo de ser mexicano, pero sobre todo de Guadalajara. Es una ciudad bellísima, eh, muy importante culturalmente, muy importante económicamente y que en algún momento dejó de darme lo que yo necesitaba y fue por eso que decidí salirme de la ciudad. Pero para mí uno de mis sueños en la vida es poder regresar a Guadalajara después de haber cumplido mis sueños, ¿no? Pero sí. es muy importante para mí. Interesante, porque sí, justo lo que dices, pues sí, siempre está Guadalajara posicionada como probablemente la segunda ciudad más importante, o a veces está ese conflicto con Monterrey de cuál es más importante. Ujú. Sé que sí, probablemente tú dirías Sí, que sí, Guadalajara es el número dos, sí. pero sí creo que está muy interesante cómo es una ciudad que además pues tiene una cultura muy propia, ¿no? O sea, muchas cosas realmente vienen de Guadalajara, que tal vez no todos nos damos cuenta que vienen de ahí, pero muchas cosas vienen de esta Sí, ciudad. sí, sí, tienes toda la razón. O sea, creo que, bueno, o sea, haciendo un parte de los símbolos patrios mexicanos, pero las cosas que más caracterizan a México como país, Sí, en su mayoría vienen de Guadalajara. El mariachi, el tequila, sí, los justo. charros, el tapatío. Bueno, para la gente que no es de México, que sepa que el gentilicio de Guadalajara es tapatío. Entonces, uno como tapatío aún confía en sus tradiciones y en sus raíces y aún tratamos de hacer las cosas un poco diferentes a como lo hace el resto del país. De hecho, ha habido un movimiento en los últimos años fuerte en el sentido de dividir, aunque sea de forma económica, el país, ¿no? O Sí, que sea, no esté porque tan centralizado. exactamente que no esté tan centralizado, porque pues, somos una federación, pero actuamos como una centralización. Entonces, pues, este movimiento de repente te dice, ok, sí somos México como país, pero tenemos nuestra propia identidad. Sí, sí, se siente. Además, creo que México se siente como muchos países en uno, ¿no? O sea, creo que Totalmente. tenemos, a pesar de que sí compartimos la misma cultura, las mismas tradiciones hasta cierto grado, sí me parece que pues es muy distinto cómo vive o cómo habla o cómo en general cómo se relaciona la zona norte, los estados Ujú, del norte, ujú. con tal vez la zona centro, con tal vez la zona más del sureste. Sí creo que hay una gran diferencia tanto en acentos, tanto en palabras, tanto en Mentalidad. sí, mentalidad, forma de vida.
ciertas tradiciones, o sea, por ejemplo, el Día de Muertos, que es una tradición muy arraigada tal vez en el centro o en el sur, Ujú. siento que en el norte no, probablemente No no es es tanto. tan potente. Sí, obviamente existe, obviamente sabes qué es y lo practicas Sí. de cierto modo, pero no al nivel en cómo se practica quizás en otros estados. Y siento que en muchos aspectos México se divide de esa manera, que sí somos un país unido, en mi opinión, pero a la vez sí tienes como muchas caras diferentes. Pero por completo. O sea, fíjate incluso en la situación geográfica, Sí, como la parte del sur es muy abundante en recursos naturales, pero son mal aprovechados. Y la zona norte es casi nula la vegetación. O sea, podríamos decir sí. que es desértico en su mayoría, por no generalizar, Ujú, pero que tiene muy bien aprovechados los pocos recursos naturales que tiene. sí, Y volvemos a lo del poder económico, ¿no? La zona norte, teniendo poco, lo ha aprovechado de una forma mucho más contundente que la zona del sur. La Ciudad de México se dedica a administrar, volvemos a la centralización, se sí, dedica a administrar el dinero y los recursos del resto del país. Pero sí, justamente eso yo creo que influye, como dices, en las tradiciones y en los comportamientos de la gente. O sea, ve a una playa a la que quieras y va a ser muy diferente que si te vas a Mexicali con el calor sí, que ustedes tienen. Son mentalidades, idiosincrasias, incluso desde las culturas indígenas de las que se desprende cada una de las zonas, ¿no? No es lo mismo irte a la pirámide de Kukulcán en la zona maya y a sus alrededores con una economía muy basada en el turismo, sí, que irte a Chihuahua, donde es agrícola, o Sinaloa, Jalisco, ganadero. Entonces, eso es lo que también va impulsando las tradiciones de cada zona. Es muy interesante ver todas esas diferencias en México y, por ejemplo, en mi caso y de mi familia, siempre hemos estado como que abiertos a visitar y a conocer el mundo, pero desde la perspectiva mexicana, en el sentido de, hoy nos vamos a ir a Guanajuato a conocer las minas, hoy nos vamos a ir a Chiapas a conocer las cascadas, hoy nos vamos, o sea, México es un complemento, lo tiene todo, no solamente en cuanto a comida, en cuanto a cultura, incluso en cuanto a biodiversidad y climas. Y pues es justamente, oye, estoy aquí, se me antoja ir a la playa, conduzco 3 horas y llego a la playa más cercana. O, oye, se me antoja un poco de frío, me voy a ir a la sierra, igual conduzco las mismas 3 horas y ya estoy en mundos completamente opuestos, ¿no? Desgraciadamente, ahorita hay un riesgo muy fuerte por la inseguridad. O sea, sí, México engloba todo este beneficio, todo este pro, y un contra muy chiquito, pero es un contra muy fuerte. sí. Que eso también es como lo que molesta, ¿no? Que vemos todo el Uf, potencial que hay, toda la riqueza, tanto cultural como natural, como literalmente económica, pero por X o Y razón, o por cuestiones de mala distribución, o mal gobierno, o a quien sea que se le quiera ujú. echar la culpa, pues desafortunadamente no estamos en las mejores condiciones. Pero creo que sí tenemos que recordar siempre todas las partes pues muy bonitas que tenemos en México, me parece. No nomás bonitas me refiero estéticamente, sino en general todo lo que comprende el ser mexicano y Claro, habitar ese país. y yo creo que eso es lo que nos va a impulsar al final de cuentas a tratar de dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones, ¿no? A lo mejor sueno como tío diciendo esto, pero Ya seamos sinceros, siéntense. o sea, la situación actual de México es porque generaciones anteriores las trabajaron y podremos quejarnos mucho, pero seguro en los 200 años de historia que tenemos se ha mejorado muchísimo, ¿no? Sí, Y falta definitivamente. muchísimo por mejorar, pero justa estas cuestiones positivas que tú mencionas son las que deberían de impulsarnos y pues a mí en algún momento, y es lo que a mí me pasa, es como que me imagino poder regresar a Guadalajara nuevamente a poder aportar a mi pedacito de sociedad esas cuestiones que a lo mejor podemos ver porque estamos desde fuera. Sí, Posiblemente cuando vivíamos allá no podíamos percatarnos porque pues, vives algo cotidiano. Entonces, no sé cómo sea tu punto de vista en ese sentido, pero a lo mejor te puedes dar cuenta de cosas muy diferentes ahora que vives acá en Berlín, de hace un año y medio que todavía estabas en Mexicali, ¿no? sí definitivamente creo que hay muchas cosas que tenemos probablemente normalizadas,
cosas buenas y cosas malas que tenemos normalizadas en México, y una vez que vas a otros países o que estás cierto tiempo viviendo en esos países, aprendes, sí, tal vez a darte cuenta de cómo ciertos aspectos no están funcionando en nuestro país, pero también aprendes a apreciar otros más, ¿no? O sea, sí te das cuenta de muchas cosas buenas que tiene México, que probablemente estando allá, como dices, pues no sientes que sea nada extraño, no sientes que sea nada del otro mundo, Ujú. pero creo que pues es por algo que todas las personas o la mayoría de las personas que van a México de otros países y que visitan turísticamente se quedan enamorados. O sea, yo no he conocido a nadie que me haya dicho que haya tenido una mala experiencia en México o que tenga una imagen más negativa de México, sino que siempre tienen una imagen también un poco más positiva. Obviamente, sabiendo todo el lado negativo que existe, pero creo que sobre todo la gente y sobre todo esta riqueza cultural y esta riqueza natural que existe, creo que sí es muy apreciada desde fuera, y también creo que es algo que uno como mexicano empieza a apreciar estando en otros países. Y es triste cuando lo piensas de esa Sí, manera, de que no llegamos al potencial que tenemos justamente porque pues, los políticos o el gobierno, como tú dices, a quien queramos culpar, no lo hemos sabido aprovechar, ¿no? sí. Y justamente es muy interesante que cuando le estás preguntando a un extranjero que ya visitó México, te puede decir, ah, sí, me asaltaron 2 veces, o me robaron la maleta, o lo que sea, pero te lo dicen con una sonrisa en la boca. O sea, con todo y lo que sabemos, o sea, a nadie le estamos engañando con la situación mexicana, todo el mundo sabe de la inseguridad, pero aún así se quedan siempre con un buen sabor de boca de todo lo que vieron. Entonces, imagínate, si esto pequeño que decimos que es negativo lo quitáramos de la ecuación, creo que estaríamos en otro nivel. Y pues, sí, sí, da hasta nostalgia el voltear para atrás y decir, "Ay, voy a ir a mi México querido". Eh, pero pues en estos momentos hay que también apreciar el lugar en donde estamos, ¿no? Con clima muy adverso, si quieres tú, pero que nos presenta condiciones que en México no podríamos tener. Y que creo que hasta cierto punto tenemos la responsabilidad de poder afectar de forma positiva a nuestras ciudades y a nuestro país, aunque sea a distancia. Entonces es nada más el no desconectar esa parte. Podemos estar tan lejanos como queramos o como podamos, pero siempre con un compromiso de mejorar el país de donde venimos. Sí, definitivamente. Pues esperemos que en algún momento podamos mejorar y podamos llegar al potencial que México tiene y que México merece, creo, Yo también lo espero y pues sí, depende de nosotros. probablemente. Y bueno, ya tal vez moviéndonos a temas un poco más positivos o Ajá. optimistas, o ya que estábamos hablando de esto de los extranjeros, ¿qué imagen sientes que tienen los extranjeros, por ejemplo, cuando tú dices aquí en Berlín de que vienes de México? ¿Cuál sientes que es el estereotipo que los demás piensan de los mexicanos? Yo creo que el estereotipo del mexicano lo hemos venido cambiando. A lo mejor si preguntas en Estados Unidos qué me ha pasado, si el estereotipo es justamente el sombrerote, el cactus, el Ujú. desierto y los guaraches, ¿no? Pero lo que me he topado aquí en Europa es totalmente diferente a lo que uno creía. O sea, sí, sí lo consideran a uno civilizadamente, o bueno, suficientemente civilizado y con tecnología. O sea, no nos voltean a ver para abajo como uno creería. Al Sí, contrario, creo que es bastante satisfactorio el ver la imagen que tienen del mexicano. La inseguridad es parte y las series de narcos no ayudan mucho a distribuir la buena imagen, aunque ayudan mucho a distribuir alguna imagen de México. Todo el mundo, ¿de dónde eres? De Guadalajara. Ah, por supuesto, de la serie Narcos, o sea, se van sí, directamente. Entonces dices, o sea, sí, pero bueno, lo mismo pasa a los colombianos y no los veo quejándose de eso, ¿no? sí, Entonces, justamente. como dicen, no existe mala publicidad. La gente está enterada de dónde está Guadalajara y dónde está México también gracias a ese tipo de cosas. Pero sí, definitivamente comparto la opinión de que creo que aquí en Europa se tiene una imagen un poco más positiva, o por lo menos tal vez son más conscientes de que no nos gusta cuando nos atribuyen los estereotipos tan Ajá. negativos y no los dicen, igual y se los tienen, pero no los dicen. Ujú. Pero sí, en su mayoría me parece que lo primero que piensan es
pues, fiesta, es Sí. tequila, es playa, Ajá, ¿no? Un buen clima. ajá. Y eso es usualmente lo que te dicen. Incluso me han preguntado como si tú vivías en México, o sea, en un clima tan bello, digo, no saben que vengo de Mexicali, donde no es un clima bello, pero pues se imaginan Cancún, así que me dicen, si tú vienes de este Ajá. clima y de este tipo de, ¿Cómo es que de abandonas país, eso? ¿cómo es que te viniste a -10 grados aquí en Ajá, Berlín? Pues, y me da ajá. risa porque, pues, digo, lo entiendo, pero obviamente sí están esos factores positivos, pero pues también esos factores negativos que probablemente no son tan Digo, conocidos. a -10 grados son 60 grados de diferencia de tu patria, Sí, ¿eh? sí, O sea, sí, sí, justo. sí es un, Me fui sí es de bastante. 48 a Sí, sí, -12. sí. No, eso sí es valentía, David. Fíjate que una Me vez gustan los me contrastes. pasó muy curioso que fui a mi cita para la visa de estudiante aquí en Berlín Sí, y yo iba muy nervioso, ya sabes, con las fotografías del tamaño y la cantidad que decía sí, la lista, ¿no? Porque justo el estereotipo del alemán es sumamente cuadrado y sí. te dicen que ordenes en el orden, o sea, muy estructurados en ese sentido. Yo iba muy nervioso. Las preguntas que me empezó a hacer la mujer fueron, em, si quisiera ir a México, ¿qué me recomendarías ir? Y yo, pues, como que empecé a bajar la guardia. Le digo, ¿qué te gusta? No, pues que pirámides. Ah, ok, entonces, ¿playa o desierto? Playa, ah, perfecto. Entonces está la zona maya, o sea, ya ahí como que vas ubicando. Pero justo, no sé si no te preguntaran ese tipo de cosas, si te darías cuenta de toda la riqueza que tiene México en cuanto a todo, a Sí. cultura, historia, lo mismo que platicamos ahorita. Entonces es algo que dentro de lo negativo también tenemos que rascar algunas cosas positivas y No, pues definitivamente. esto es la mentalidad del latinoamericano, ahora sí generalizando, es tengo que buscar cómo sobrevivir. Y aquí estamos en Alemania a -10 grados sobreviviendo. ¿Y crees que eso también tenga que ver como con que sea una de las razones por las cuales los latinoamericanos, a pesar de venir de países muy distintos, que igual tienen culturas muy distintas y que están en zonas geográficas distintas, de cualquier manera nos sentimos como parte de un mismo, como una misma comunidad? Porque yo así lo he sentido. Yo sé que siempre lo dicen, sé que es muy cliché, Ujú, y sí, siempre dicen como que los latinos son como hermanos. Y honestamente, ahora que tengo oportunidad pues, de conocer gente de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de otros países, sí siento que a pesar de todas las diferencias, todos compartimos como este sentimiento de que sabemos de dónde venimos, sabemos como por lo que tal vez nosotros ujú, personalmente no hemos pasado, pero por lo que nuestros países han pasado, y siento que sí hay una unidad y obviamente esa calidez que viene tal vez desde ujú. nuestra cultura previa, pero siento que sí hay una conexión muy fuerte entre los países latinoamericanos, ¿no? Yo creo que el idioma nos une de Y el alguna idioma manera, ¿no? definitivamente. O sea, sí, Latinoamérica, incluso con los brasileños que no tenemos exactamente el mismo idioma, pero pues sabemos que es una cultura muy similar a la nuestra. Históricamente Sí, venimos de donde mismo, ¿no? Pero sí es muy interesante el ver cuando llegas a una ciudad nueva y solamente escuchas hablar español, inmediatamente volteas sí, para ver cómo te integras a esa sí, plática, sí, sí. ¿no? O para ver cómo ayudas a esa persona. Sí, creo que tenemos una calidad espectacular que internamente, estando en México, se demuestra de una forma muy especial y muy específica, pero en cuanto pisas otro país, basta con que alguien hable español, ni siquiera tiene que ser latino. También me ha tocado con alguna alemana que pueda hablar español. Ujú. Tratas de integrarte instantáneamente en esa conversación o de hacer ese amigo. No sé por qué, es rarísimo porque hablamos español todos los días entre nosotros, ¿no? Pero es encontrarte a alguien más que hable tu idioma, es una Sí. forma de unirte muy padre, es muy fuerte también. Sí, son de estas cosas que tienes muy normalizadas, pero una vez que estás fuera de ese contexto, pues te das cuenta de lo cómodo que es poder hablar en tu idioma, ¿no? O de lo cómodo que es poder tener tu propia Y cultura. de lo sexy que resulta el hablar español, ¿eh? Definitivamente, el español es una de las cosas que he aprendido a apreciar mucho más estando fuera de México que Sí. estando allá, porque creo que en Estados Unidos, igual ya está cambiando con el tema de la música, series y todo, pero siento que en Estados Unidos igual lo tienen demasiado normalizado, igual no tienen como una percepción tan pues interesada en el español, y aquí no, aquí siento que es como un superpoder hablar español, Sí, 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 sí. porque muchas personas están interesadas en el idioma y en la cultura latina y en la cultura de España también. Y no sé, me parece que es un gran rompehielos y definitivamente es algo que es
bonito ver cómo otras culturas aprecian este idioma. Además, tenemos el reggaetón de nuestro lado. Creo que eso se ha encargado de distribuir el idioma hispano Definitivamente, en todo el mundo. sí. Ubican inmediatamente al latino como alguien que canta bien, que baila Y bien lo bueno y es que aunque tú seas como un 1 de 10 bailando en Latinoamérica, aquí eres un 8 de 10 porque tienen otra perspectiva. exactamente, pues porque la gente de aquí no baila, Sí. ¿sabes? Entonces, Digo, generalizando, ¿no? Y sí, haciendo sí, estereotipos. todos Pero... son generalidades, pero con poquito que muevas la cadera, o sea, ya eres un excelente bailarín y está padrísimo. Entonces, sí, uno se da cuenta de que puede ser muy sexy en un país tan frío como lo es Alemania. Sí, sí, sí. Definitivamente son cosas que se van apreciando, ¿no? Sí, sí, que no está la gente acostumbrada y de repente te dicen, ay, estoy yendo a clases de salsa y, Ujú. ay, vente, vamos a bailar a tal lugar, ¿no? Y es muy entretenido porque, como dices, también hasta agarras más seguridad y confianza Sí, en ti mismo, porque encajas de una forma mucho más fácil sí. aquí en Europa que si estuvieras en Estados Unidos. Posiblemente tienes razones, porque en Estados Unidos la cultura hispana está sumamente, deja tu normalizada, está completamente integrada. Y acá en Europa no aún. O sea, alcanza a ver comunidades y diferencias y todo, y creo que se disfruta mucho más estas diferencias aquí en Europa que incluso más que en Estados Unidos. Sí, pues además porque aquí en Europa hay demasiadas culturas diferentes y demasiados idiomas diferentes y demasiados tipos de ciudades o arquitectura diferente en un territorio relativamente chico. O sea, Ujú. probablemente el 90% de Europa cabe en México o toda Europa cabe en Estados Unidos. Ajá. Entonces, obviamente, están mucho más abiertos a escuchar estos otros dialectos o idiomas y estar abiertos a pues, recibirlos, ¿no? Y creo que eso es muy bonito de ver. Y pues es una consecuencia histórica también. Sí, sí, Europa desde siempre se ha encargado de repartir su cultura alrededor del mundo. por ponerlo de manera bonita. Totalmente. Por integrarlo de una forma Gracias linda España por presentarnos su cultura. Gracias España por el idioma. Sí, eso sí, gracias. Sí, sí. Pero sí, Europa creo que está mucho más avanzado en ese sentido de apertura hacia otras culturas, Ujú, porque pues hace muchos años se encargaron ellos de repartir su propia cultura europea, que ya venía cargada de otra cultura asiática, árabe y sí, de muchas otras una partes mezcla. en el mundo. Y siento que en el mismo sentido está viniendo ahora del mundo hacia Europa. Entonces, la mayoría de los europeos, tampoco no para no generalizar, está muy abierto de mente y a agarrar lo positivo. O sea, es muy padre este tipo de concentración de muchas culturas en Berlín, a lo que he Sí. vivido yo. No sé cómo te ha tocado a ti el baile. Sí, no, Igual. definitivamente. Es muy interesante ver eso, cómo sales a la calle y no escuchas menos de 5 idiomas en el autobús, en el metro, en el transporte Sí. público. Siempre están presentes. Y digo, sé que es porque es la capital de Alemania, obviamente no toda Alemania, no toda Europa es así, pero en estas ciudades pues más multiculturales es muy interesante ver cómo todos estos diferentes modos de vida coexisten y no solo coexisten, sino pues se apoyan entre sí. Entonces, eso, eso es algo que, pues incluso es lo que empezó a inspirar este proyecto, el ver cómo eso es posible y Qué padre. creo que es muy interesante. Sí, porque yo no había vivido una experiencia tan internacional, o sea, había Ujú, estado de intercambio previamente en Alemania, pero no había vivido en una ciudad tan internacional como Berlín. No sé si ujú. Guadalajara se asemeja en ese sentido, pero en Mexicali, por Ni de ejemplo, cerca. o en Tijuana, pues sí tienes tal vez cierta migración de ciertos grupos, o tienes la frontera con Estados Unidos, que Ujú, obviamente ahí pues sí hay sí se comparten mucho, ujú. sí hay ese intercambio cultural y de idioma y de todo tipo, pero no al nivel en como probablemente en Ciudad de México tal vez sí suceda, o al nivel en que suceden en estas capitales o Ujú. ciudades grandes europeas o ciudades grandes en Estados Unidos o Canadá, que son estos países pues súper multiculturales. Sí. Y creo que es muy interesante de ver. Sí, no dejan de ser hubs, ¿no? Es Sí, como si te fueras a Londres, que también por la dinámica sociocultural que tiene es bastante interesante. Yo creo que Berlín, al ser la mayor ciudad de Europa en cuanto a habitantes, me parece, y al estar tan cerca del mundo oriental,
creo que se alcanza a concentrar una gran cantidad de culturas, como bien lo dices, ¿no? Ciudad de México sí es mucho más grande, lo hemos dicho en tamaño, por ejemplo, Guadalajara y Monterrey, que son la segunda y tercera ciudad más grandes, pero no es comparable incluso la apertura de mente que hay en la gente de la Ciudad de México que la que hay en Berlín. Porque de la Ciudad de México pues, llega muchos de España, por ejemplo, o mucha gente de Francia o de Japón. Muchas religiones y muchas culturas, idiomas, gustos, preferencias, pero no se compara de ninguna manera con esta diversificación que hay, por lo menos en Berlín. Tú dices, son 5 idiomas, o sea, dime, en este año que llevas aquí, ¿has aprendido a decir gracias o hola como en 4 o 5 idiomas Sí. diferentes, ¿no? O sea, del alemán ya lo traías en inglés, pero ¿qué tal el Árabe. árabe, el habibi, en persi, Sí. en, Turco. en turco, en indio también? O sea, es muy padre y de repente dices, quiero aprender todos esos idiomas. No te da la vida, por No, no. supuesto, pero es muy padre y se me hace increíble lo que estás haciendo para tratar de englobar de alguna forma las culturas pues, en un programa. Gracias, gracias. Por ejemplo, ya ahora que estamos hablando de todas estas diferentes culturas coexistiendo, enfocándonos en la mexicana, digo, obviamente este episodio ha sido un poco distinto porque no te voy a estar preguntando cuál es la comida típica o cuál es la capital de México o todas estas cuestiones porque pues somos del mismo país, probablemente la mayoría de las personas que están viendo este video o escuchando este audio pues también son de México o están relacionadas Ujú. con este país, pero sí me gustaría tal vez indagar un poco en, ya que estamos hablando de culturas, ¿qué sientes tú que es lo más culturalmente representativo de México? O incluso sí, hablando de la gastronomía, hablando de la comida, de todo esto, ¿qué sientes que es lo que más fácilmente desde fuera se puede, o incluso yendo a México, lo que más fácilmente se puede aprender? Pues como mexicano, la gastronomía sí tenemos muchas cosas en común, pero cada zona tiene su forma diferente de prepararlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la comida típica de Mexicali? Comida china. La comida china, Por más perfecto. raro que eso suene, Sí, la sí, comida sí. típica de Mexicali, comida china. Pero es que eso significa que la cultura china, junto con su comida, se adaptó de forma tremenda en esa ciudad, ¿no? Sí. En la capital del estado de Baja California Norte. En Guadalajara, bueno, tacos, tostadas y Tienen todas esas cosas. gran Tenemos, diversidad gastronómica, ¿no? En Guadalajara. sí, yo creo que sí, nos ha alimentado mucho. Pues, en tu caso, estás muy alejado del centro del país Sí. y yo creo que eso afecta de alguna forma. Pero acá la convivencia que ha tenido Ciudad de México, Guadalajara y la zona purépecha, por ejemplo, Michoacán, Guerrero, Colima, nos ha fortalecido mucho de forma gastronómica. Y, por ejemplo, en Guadalajara la birria es muy tradicional. La birria. El pozole estilo Jalisco, o sea, hay dos, se me hizo agua la boca, nada más de Ya, platicar. ya, en dos Ya estamos a días, un día de eso. un día de ir y 2 días de Sí, sí, llegar. por favor, terminen con esto. Unas cuantas horas y ya. Exacto. Pero justo creo que se integra con lo que hablábamos hace rato de los recursos naturales, ¿no? Sí, Monterrey, una ciudad muy rica en cuestión económica, a lo mejor con pocos recursos naturales porque es muy industrial, pero de cualquier forma tienen ahí el cabrito, que es la comida más típica de tradicional, ¿no? Monterrey. La comida típica, exactamente. O toda esta influencia o esta noción de la carne, ¿no? La carne Es, asada o que todo es, lleva carne. exactamente, y ponte a pensar el por qué. O sea, esa zona del norte Sí. que dijimos, pocos recursos naturales, pero de alguna forma se hizo muy ganadera, Ujú. incluyendo también Jalisco. Entonces, pues, tienes ganado, tienes carne. Y tienes calor, tienen cerveza, ¿no? Sí, 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 definitivamente. También Tanto es, Monterrey como Baja California, específicamente Mexicali. sí, es una cultura también de la cerveza muy fuerte. Evidentemente no es de la calidad de la que pudieras conseguir en Alemania, pero creo que la cerveza mexicana, no recuerdo cuál es la marca, pero es la más vendida alrededor del mundo De hecho, México es el principal exportador de de cerveza, cerveza en ¿verdad? el mundo. Yo no sabía esto hasta hace poco. No significa que sea el más consumidor ni nada, pero es el principal exportador, pues,
sea, hacia todo el mundo. Ujú, Y me imagino que esto es pues, por estos grupos de marcas que existen, ¿no? Como Grupo Modelo, como todas estas macro ujú, empresas. ujú. Pero me parece muy interesante cómo uno pensaría que tal vez es, no sé, una Alemania, un Holanda por marcas como, República bueno, Países Bajos por Checa, marcas ajá. como Heineken. Y no, realmente es Es México México. el principal exportador de cerveza. Yo el otro día también escuché un dato de que México es el principal consumidor de Coca-Cola Sí. y de agua embotellada en el mundo. Mm, Y a mí eso no sabía. a mí el dato, o sea, lo que me dice ese dato es que en México hay mucha sed. Sí, sí. Entonces, imagínate la producción de cerveza, de Coca-Cola y de agua embotellada, algo pasa en México, ¿no? Sí. Desgraciadamente no estamos atendiendo, creo que de la mejor forma a la salud de este problema, porque el agua debería ser lo más fuerte, pero hay una cultura muy fuerte que México trata de exportar al mundo. Ve el tequila también. Tequila. O sea, el tequila es sumamente tradicional y sumamente arraigado, pero ya encuentras marcas que los propietarios son la Kardashian o bueno, actores de Hollywood Sí, o sí. cantantes. Igual mezcal ya se está poniendo en esa categoría Ujú. también, ¿no? De que todas las celebridades empiezan a Apro- hacer o producir sus propios mezcales, sus propias tequilas, por la popularidad que tienen en el mundo. Y es muy raro, ¿no? O sea, algo te quiere decir eso. Realmente la cultura que está exportando México hacia el mundo es muy interesante. No sé si solamente sea el alcohol. ¿Tú crees que lo está exportando de alguna otra manera? La cultura, La cultura yo creo que hay mexicana. diferentes maneras. O sea, sí definitivamente, por ejemplo, el tequila es, te digo, lo primero en lo que piensan los extranjeros, pero creo que sí se ha exportado de una buena manera, por ejemplo, el Día de Muertos, por ejemplo, esta cultura Muy que se interesante. tiene tal vez respecto a las comunidades prehispánicas, tal vez, Ujú, que también hay más noción respecto a la cultura maya, la cultura, ya lo vemos incluso en el cine, como ciertas referencias. ujú. Creo que de esta manera, aunque no sea siempre de la forma más literal o de la forma más, pues, ¿cómo se puede decir? Más Directa. directa o mexicana posible, porque muchas veces estas nociones son exportadas más por Estados Unidos que por Sí, México. sí, sí. Entonces muchas veces se modifican un poco, incluso en la comida lo podemos ver como mucha gente cuando piensa en comida mexicana piensa más en la comida Tex-Mex, ¿no? Que piensa más en burritos, que piensa más en chile con carne, que piensa más Ujú. en margaritas, que claro que Nachos. sí, en nachos, por ejemplo, que claro que sí tienen su presencia en México y sí, Ujú. tal vez en la zona norte, sí, pues, nacieron ahí, quizá, algunas de ellas, pero no se compara con la presencia que tiene, pues, no sé, un taco normal que existe en todo el país, o platillos como, no sé, enchiladas, o todos estos platillos. Ya no voy a dejar de hablar de eso porque ya veo que, Que que se me no te está haciendo aguantas a charco el llegar. hocico también. Pero evidentemente creo que a veces la noción que se tiene desde fuera puede ser influida por otros factores externos. Sin embargo, sí creo que además del alcohol hay otros aspectos que se están exportando porque, pues como decíamos, hay demasiado, ¿no? Hay demasiado Sí. que aprender y que enseñar. Y yo creo que es parte de lo positivo también esta exportación de cultura que, como dices, ha hecho sobre todo Estados Unidos al mexicano, porque si así internacionalmente México es bien visto, Sí. cuando llegan a México realmente creo que tienen otro tipo de expectativas y se van con una realidad Pero completamente les vuela la diferente. cabeza, ¿no? O sea, Sí, 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 en el sentido en buen sentido, positivo, sí. sí. Dicen, ¿qué cosa? Y fui al mercado y comí algo rojo que Sí. está delicioso, pambazos O o incluso ya ver pollo. esto que te digo, nosotros no normalizamos, y eso que yo no he vivido en Ciudad de México, tú sí Ajá. viviste un tiempo en Ciudad de México, pero pues he visitado varias veces, y uno normaliza el hecho de tener esta coexistencia de pirámides con arquitectura colonial, con arquitectura moderna y contemporánea, con toda esta influencia de arte y toda esta influencia de historia. Sí, sí. Y no olvidemos también que lo que pasó en México y en general en Latinoamérica, o a lo mejor incluso en todo el continente, fue un choque de culturas. Y lo ves en la Ciudad de México, que fue el punto neurálgico de este choque de los mundos. Porque, como dices, está la catedral de la Ciudad de México, que es la máxima representación de
de esta conquista, incluso lo espiritual, el catolicismo por sobre el paganismo. Pero abajo de la catedral está la pirámide principal de los aztecas. Y de hecho, conforme fueron excavando o están moviendo las cosas, el templo mayor, que es la pirámide, va emergiendo y va ladeando la catedral. Entonces, si lo ves de una forma más Romántica. romántica, exactamente, es esta lucha entre lo prehispánico y lo hispánico, y creo que eso literalmente nos crea un conflicto a nosotros como mexicanos, porque estamos peleados con las dos partes. Sí. E incluso No somos ahora, 100% ninguna, sino somos una mezcla de ambas, ¿cierto? exactamente, exactamente. Y nos quejamos de esta hispanidad, pero al mismo tiempo ve la situación en la que están los indígenas en el país. O sea, tampoco es como que la sociedad los haya integrado de ninguna manera. Entonces, creo que como mexicanos no sabemos para dónde porque no sabemos de dónde. Y es algo que nos está afectando mucho. Pero culturalmente ha sido muy enriquecedor. O sea, si pensamos desde el taco, es de las primeras expresiones multiculturales que tenemos. Que los españoles pues siempre comieron con pan y pues los indígenas si algo tenían es carne. Entonces pues empezamos a mezclarlo de alguna forma y surgió el taco, ¿sabes? Y así han surgido muchas cosas, como el mezcal y el tequila. Creo que de las bebidas originales prehispánicas es el pulque, que es una fermentación de fruta y bla, bla, bla. Pero cuando llegan los europeos con un proceso que se llama destilación, entonces se pudo hacer de una forma diferente y de ahí surge el tequila. Y es creo que lo más representativo de México hacia el mundo. Sí. Eso y Frida Kahlo, ¿eh? Es muy Frida Kahlo interesante. también, sí. Ahora estaba justamente comprando o tratando de comprar regalos para la familia y fui a una librería y no sabes cuántas referencias había en libros para niños de Frida Kahlo. Se me hizo increíble, porque también creo que es una digna representante de nuestra cultura. Y que el máximo representante de nuestra cultura sea una mujer es increíble. Sí, sí, es muy interesante ver eso, como fuera de México, digo también dentro de, pero fuera de México es demasiado reconocida y la ves en todas las librerías, la ves en todos los museos, tal vez no obras de ella, pero Ujú. alguna referencia. Y sí, resulta muy interesante ver cómo exportamos también estos personajes, ¿no? Tan importantes. Y cómo estos personajes también han convivido con la historia, ¿no? O sea, Frida, que era esposa de Que tal vez Diego y esto es eran. lo que en parte los vuelve tan famosos, ¿no? Como esta historia dramática que tienen, ¿no? Esta historia en la que tal vez muchos mexicanos o muchos latinoamericanos con la que se pueden identificar. Posiblemente. Y este conflicto al que el ser humano está acostumbrado, sí, creo que tienes un punto diciendo que también es parte de Es lo que teoría ayuda. Sí, solamente. sí, sí, pero me hace sentido completamente. Entonces, qué padre. Es parte de nuestra cultura, los vestidos que usaba Frida y a lo mejor la película creo que fue producida en Hollywood, la más famosa de Frida. Desconozco. Sí, creo que es película producida en Estados Unidos que sale Salma Hayek, Mm. pero justamente es enseñarle al mundo lo que es la cultura mexicana. O la película de Coco, hecha por Disney. Esa creo que Coco y la de Spectre de James Bond, Ujú. creo que fueron dos películas a las cuales le debemos mucho la popularización del Día de Muertos Sí. fuera de México, que incluso adoptamos este desfile Ajá. en Ciudad de México. Es cierto que probablemente previo a la filmación de la película no se hacía, o no se hacía en esa magnitud por lo Ujú. menos, y como pues, los escritores de esa película quisieron que estuviera esta secuencia en donde se ve muy espectacularmente el Día de Muertos, a la gente le gustó y después de eso cada año se realizaba, ¿no? Eso me parece muy interesante. Pero a ver, qué punto tan interesante. A ver, quiero conocer tu opinión. A ver, ¿de qué? De que México es un país lleno de tradiciones y de cultura, como lo hemos estado diciendo durante todo este programa, ¿no? Entonces, llega un país extranjero, llega Hollywood, introduce a lo mejor de forma sin querer una, un evento que al mexicano común le gusta y lo toma como tradición. Entonces ya llevamos 7 eventos desde aquel entonces, o 10, o no sé cuántos, ¿no? Pero siendo que este tipo de tradiciones normalmente tienen más de 200 años de Sí. historia, esto solamente tiene 7.
¿Qué opinas tú del integrar este tipo de tradiciones a nuestra cultura? Porque no deja de ser globalización. Sí. A mí me parece bien en el sentido que pues si estás respetando de cierto modo el trasfondo de la Ujú, tradición, simplemente añades a ciertos aspectos, pero creo que se debe mucho, justo como lo que decíamos del español, creo que se debe mucho a que cuando ves que alguien más lo aprecia desde fuera de México, tú empiezas a apreciarlo. Entonces probablemente el Día de Muertos no era, digo, sé que sí era muy grande en ujú, México, pero probablemente era algo más familiar, ¿no? Era algo más ujú, como dentro de tu casa, dentro de tu escuela, dentro de como tus seres queridos o con tus seres queridos. Y al ver cómo un espectáculo de estas magnitudes tiene ese interés desde fuera, como si un extranjero ve la película de Coco, pues ve todo este mundo de del más allá y fantasía. de fantasía y todos esos colores, y pues obviamente eso es algo que llama mucho la atención, o si ves esta secuencia de 007 donde sale todo el desfile dentro de la Ciudad de México, probablemente a muchas personas le llamó la atención e incluso quisieron ir a un evento de ese Ujú, tipo ujú. si no sabían que no era algo tradicional. Creo que el ver esa aceptación probablemente pues ayuda en que uno se sienta más orgulloso, quizá, ¿no? Porque creo que México tiene el problema de sí ser un poco malinchista, o al menos no sé si Ujú, yo por vivir en la zona norte lo tengo percibido de esa manera. ujú. Creo por lo menos que la zona norte a veces tiende a ser un poco malinchista y trata de quedar mejor con tal vez Estados Unidos en vez de con el resto de México. No puedo hablar por todo el país, pero creo que esto nos habla, sí, justo de que quizá no nos sintamos como al nivel de, tal vez culturalmente sí, tal vez en otros aspectos sí, o incluso reconocemos que tenemos más riqueza en ciertos aspectos, pero sí probablemente haya ciertas inseguridades respecto a tradiciones o cultura o incluso idioma que cuando te das cuenta que Sí. gente de afuera lo aprecia, uno empieza a abrazarlo mucho más, ¿no? Y yo creo que en este tema en particular fue muy curioso porque normalmente el mexicano es de, son mis tradiciones y ni te metas en ellas, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, tengo 200 años haciéndola así y no le voy a cambiar sí. nada. Y en este caso fue de, ¿por qué no se nos Me había está dando ocurrido más antes? Sí, sí, exposición, sí, sí. O, ¿por qué no se nos había se ve ocurrido antes hacer un divertido, desfile? Digo, nada más gringo que un desfile, ¿no? sí, ¿Estás de acuerdo? Entonces, creo que la gente lo aceptó de una forma muy padre. No tenemos que cerrarnos a esta globalización incluso cultural, porque pues, sí, los gringos suelen hacer muchos desfiles y pues, nosotros tenemos el Día de Muertos. Entonces, de alguna forma, este evento que ya se hizo tradición es una integración cultural también, no solamente la que tuvimos hace 500 años cuando los hispanos llegaron, sino ahora también con nuestros vecinos del norte que, como tú bien sabes, a lo mejor en las ciudades de frontera, como de donde vienes tú, sí tienen más normalizado y más arraigado esto. Pero en general la sociedad mexicana es muy cerrada y muy conflictuada con el mundo de Estados Unidos. Creo que esta tradición en particular le ha dado en el clavo a Estados Unidos al cómo llegar a la sociedad mexicana. A lo mejor fuera de México con la película de 007 se vendió de otra forma y fue espectacular. En México creo que lo cuidaron de una forma muy buena y tan es así que ya tenemos nueva tradición. sí, Y en el caso de la película de Coco, creo que impulsó a que los niños continuaran con esto de los altares y las flores. O sea, a lo mejor es algo que se pudo haber estado perdiendo, pero gracias a la película de Coco fue un impulso nuevamente y ahora estamos viendo esta tradición del Día de Muertos de una forma muy especial y es padrísimo. sí, sí, es de mis tradiciones favoritas, honestamente, que nunca la he celebrado tan personalmente, Ajá. tanto porque pues afortunadamente no tengo como alguien muy cercano que ya haya fallecido, como porque, te digo, tal vez en el norte no es tan celebrado de esa manera, pero el trasfondo, no sé, me parece muy bonito y me parece muy interesante la manera de ver la muerte que tiene el mexicano, que creo que desde fuera también resulta muy interesante. Sí, y volvemos al tema que traíamos con lo de la inseguridad, ¿no? Que es Es un la... círculo. Sí, sí, exactamente. Es parte de la vida y es parte de la idiosincrasia. Ahora sí podemos decir solamente del mexicano. El latinoamericano, desconozco la verdad Sí, esta parte, no me enorgullece desconocerla, pero creo que es parte de la identidad del mexicano, el estar consciente de la muerte
y pues seguramente lo han visto en alguna de estas dos películas que mencionamos, qué tan arraigados estamos con ella. No deja de Pero doler, verlo de una manera más positiva natural. dentro de ese sentido, ¿no? Sí, totalmente, y a lo mejor hasta para los niños que luego dicen que uno deja de ser niño cuando se es consciente de la muerte. Pues a lo mejor lo de la película de Coco lo habla de una forma mucho más ajena, porque pues, son niños y no nos tenemos que meter con esa parte, ¿no? Ujú. Pero creo que es totalmente natural y como mexicanos estamos conscientes de que pues, todos los días, estando en México, es una lucha constante por la vida. Es Sí, parte de... completamente. Y bueno, digo, ya para casi ir cerrando, bueno, primero me gustaría nomás preguntarte, ahora que estamos a punto de regresar a México por lo menos por cierto tiempo, ¿cuáles son las cosas que en este momento sientes que más extrañas o que más tienes ganas de revivir estando allá, de aprovechar ahora que estés allá ciertos días? Y después te quiero pedir algunas recomendaciones Ok. para alguien que venga de fuera, pero quisiera empezar con esta pregunta. Bueno, esto es algo que seguramente ya han escuchado y que va a parecer que todo el mundo lo decimos, pero mi familia es lo primero que quiero llegar a abrazarlos y besarlos. Digo, este año desgraciadamente nos tocó una situación muy particular y desde entonces no voy. Entonces creo que va a ser muy fuerte para mí y Ya. necesito apapacharlos. O sea, este viaje de Navidad fue un buen pretexto para poder estar realmente con la familia y poder vivir el momento que tengo que vivir, ¿no? Y obviamente la comida. O sea, yo tengo una lista en mi celular de más de 30 platillos, David, y casi casi en orden cronológico que tengo que ir a visitar. ¿Cuál es el primero? Ah, pero Ta- restaurantes o no, no, platillos. no, Platillos. platillos, tacos dorados con carne. Uf, Ok. qué cosa tan deliciosa. ¿La conoces? Sí, lo he ¿La tiene probado, usted? pero no es tan común. El taco dorado como tal creo que no es tan común en el Acá norte. es el changarro o el puesto que vende su torta ahogada, Mm. que yo creo que Que la es torta algo muy ahogada es lo más tradicional, ¿no? tradicional de Guadalajara, exactamente. Son los tacos dorados también con la misma carnita, se la echan encima y cebolla y lechuga y salsa y chile. Ok, eso es lo primero, pero... 10 horas, digo, 10 horas. Pero va a estar muy interesante en 2 o 3 semanas que vamos, la diferencia en cuanto a comidas y a lo que vamos a hacer allá. Sí, sí, sí. Y bueno, Diego, pues ya, para finalizar, solo me gustaría hacerte... después puedes Ok, regresar si ok, quieres. regresaré. Seguro hay muchas cosas más que se pueden decir de México y sobre todo ahora creo que estaría interesante regrabar esto una vez que visitemos México y vivamos estos shocks culturales inversos, ¿no? Ya después de haber estado tanto tiempo Sí, fuera de México, estoy seguro que vamos a apreciar nuevas otras cosas cosas. estando allá Sí, que tal vez interesante. en este momento, de las cuales tal vez en este momento no nos acordamos. Ok. Pero sí, como última pues, pregunta, me gustaría pedirte tal vez 3 recomendaciones que le darías a alguien que quizá quiera visitar México o que quiera aprender más sobre México o que quiera vivir más la experiencia de México. Pueden ser lugares que te gusten o que te interesen en nuestro país, pueden ser comidas, pueden ser simplemente alguna tradición o es libre completamente. Pero ¿cuáles serían 3 recomendaciones que tú darías? Ok. Guadalajara. Guadalajara. Es el primer sitio. Visitar Guadalajara. Sí, sí, pero espérate, déjate sitúo en un contexto muy específico. Va, perdón. Guadalajara en agosto, porque durante septiembre son las fiestas patrias. Y Guadalajara, como es la cuna del mariachi y el tequila y la charrería y o sea, muchas de las tradiciones más fuertes de México, Guadalajara es la cuna. Entonces, durante el mes de agosto e incluso un poco el mes de septiembre, eh, hay todo el mes se festeja la tradición del mariachi. De hecho, se llaman las galas del mariachi. Se hace en toda la ciudad, en los centros charros, la tradición charra, pero en el teatro más importante de la ciudad de Guadalajara, que es el Teatro Degollado, que tiene su historia y su leyenda, o sea, tiene una leyenda que lo envuelve de una forma muy romántica, pero ahí se juntan los mariachis en cada evento, uno tiene que ir de gala, de traje, o sea, es muy padre cómo afecta esta gala del mariachi a la ciudad de Guadalajara. Perdón.
Y además alrededor de Guadalajara hay muchas otras cosas por conocer. Hay pirámides, hay playa, está la ciudad de Tequila, que es algo también que se tiene que conocer, porque pues, Tequila no solamente la bebida, o sea, se llama así gracias a la ciudad o el pueblo de donde viene, que tiene denominación de origen, entonces la bebida tequila solamente puede ser producida en, creo que es, si no en todo Jalisco, en la mayoría de unas partes de Colima, Michoacán y creo que alcanza a agarrar un poquito de Guanajuato también. Esa es la denominación de origen. Si tú haces el mismo producto en Baja California, no hay forma que se llame tequila, ¿no? Entonces, hay mucho por conocer ahí alrededor. Entonces, Guadalajara en agosto, poquito septiembre. Va. Ciudad de México, por lo que tú ya explicabas de toda la concentración de cultura, porque Ciudad de México no solamente administra lo económico, administra creo que también en general la cultura, porque sabemos que es la capital y entonces mucha gente, sobre todo en zonas rurales, lo que busca es sobrevivir y nada mejor que la Ciudad de México para tratar de sobrevivir por la cantidad y densidad de población que hay. Y yo viví 6 años ahí. Me fascinaba la época de noviembre, que es justamente cuando se viene el tema del Día de Muertos. Yo estoy seguro que ir a Guanajuato o Michoacán, que es donde realmente está arraigada esa tradición, pero Ciudad de México puedes disfrutarla de otra forma y justo alcanza a bajar también el sol a cierta hora y el olor a cempasúchil, que es la flor característica de la tradición y de la época. O sea, creo que es mágica la Ciudad de México en general. En esa época en particular también es muy representativa y es algo hermosísimo. Y alrededor hay muchas cosas por hacer. Las pirámides de Teotihuacán, que son muy famosas, vayan en la noche, hay un videomapping. Es genial, de lo mejor que he visto. Es más, las pirámides de Teotihuacán en el día, creo que no vale la pena verlas. Vale la pena ir en la noche porque está todo en penumbra, completamente oscuro, y el videomapping es una cosa fabulosa, espectacular. Entonces, vayan a hacer eso. Y la tercera, yo creo que me iría por un Chiapas, Oaxaca, que son dos estados, son diferentes, pero están pegados el uno al otro, son vecinos. Son culturas indígenas en la mayoría porque están en el sur. Y aunque Chiapas es muy rica naturalmente, que está padrísimo, Oaxaca es más rica culturalmente, no tanto en cuanto a naturaleza. Sí están pegados, pero los recorridos que hay que hacer en carro son muy largos. Si tienes tiempo y te animas, valdría la pena que lo hicieras, porque la gastronomía de Chiapas no es tan buena, naturalmente, o sea, la naturaleza lo tiene todo. La cultura de Oaxaca, que es la zapoteca y mixteca sobre todo, pero la comida es deliciosa. Y hay una época que no me acuerdo si es febrero, que es cuando se celebra la Guelaguetza en la capital de Oaxaca, Sí, me sí. parece. Casi seguro que es febrero, no estoy bien convencido. Pero cómo se come en Oaxaca es increíble. Esas serían mis 3 recomendaciones. En Tequila tienes, digo, en Guadalajara tienes el tequila, en Oaxaca tienes el mezcal y en Ciudad de México los tienes todos. Tienes todo lo que busques. Tienes todo Casi. sí, no es Guadalajara, pero no, pero lo tienes todo y en grandes cantidades. O sea, sí, Ciudad de México es la concentración de la cultura mexicana. Sí, Esas son mis 3 recomendaciones. me parecen muy buenas recomendaciones. Excelente. Gracias. Pues no sé si hay algo más que quieras agregar o preguntar o decir. Nada más disculparme porque no recomendé Mexicali. Pero ahí tú nos dirás. No quiero que me pongas en problemas con mi audiencia, pero desconozco si yo lo recomendaría. Ok. Si te gusta el calor y la comida china y el desierto, Ajá. es tu paraíso. Ok. Si buscas algo O sea, más, puedes ir al desierto del Gori en China o o a a Mexicali. Mexicali. Sí, Listo. Listo. pero en China. No, mira, pues sí, desconozco cuál te convenga más. Ok, pero bueno, están Pero las dos opciones, definitivamente ¿no? Baja California sí creo que tiene mucho que ver, sobre todo naturalmente. Digo, Ujú. ciudades también interesantes. O sea, Tijuana es una ciudad interesante que a pesar que tiene pues igual una fama tal vez un poco mala por lo que aconteció
en la primera década de los 2000 y pues hasta la fecha todavía es un poco conflictivo. Sin embargo, creo que es una ciudad bastante interesante. Tal vez estoy sesgado porque yo crecí ahí, pero igual Ensenada es una ciudad con buenas playas y sobre todo también pues Baja California Sur tiene muchas playas, en su mayoría vírgenes o muy poco turísticas o muy poco transitadas, en donde pues también puedes ver paisajes muy interesantes. Y con comida fabulosa Sí, también, también, ¿no? también. Digo, independientemente de la comida china que Sí, no, o ustedes sea, ya la comida integraron, pero mexicana. la comida basada en mariscos Sí, desde Nayarit y Sinaloa y toda la curva esa que hace la península de Baja sí, California, qué cosa tan deliciosa. Si alguien sabe cocinar mariscos, son ellos. Entonces, sí, buena comida, debo admitirlo. bueno, Y entonces esa es su primera recomendación. a las tres tengo que Sí, dar. yo ya tuve tres. Digo, honestamente, yo daría probablemente las dos primeras recomendaciones en cuanto, perdón, las mismas recomendaciones en cuanto a Ciudad de México. Te vas a ir en este No, David. momento. Espérate 5 minutos más. A ver. Pero recomendaría tanto Ciudad de México, que siempre lo hago, porque creo que uno cuando pregunta, un extranjero cuando pregunta de ciudades en México, lo primero que piensa es Cancún y no necesariamente como una de estas ciudades más coloniales o más cosmopolitas como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Entonces, definitivamente recomendaría la capital para visitar. Concuerdo con el tema de Oaxaca y Chiapas. Yo fui ya hace tiempo, me gustaría regresar, pero cuando fui, pues quedé muy impresionado por sí, toda esta relación que existe entre las culturas indígenas, entre los pueblos como San Cristóbal de las Casas o incluso la propia capital de Oaxaca, que es muy colorida, que Sí. se vive como muy, siento que es como lo que esperas de una ciudad mexicana. Y también, no sé, Palenque, la zona arqueológica, Monte Qué Albán, belleza. realmente, o las mismas cascadas, la belleza natural que existe en Chiapas. Creo que sí, estos dos estados tienen muchísimo que ofrecer. Playas también, no he ido a las playas de Oaxaca, pero últimamente sí que se están poniendo muy de Muy moda. de moda. Entonces, definitivamente creo que sí recomendaría eso. Y lo único que cambiaría, hacia Guadalajara, sí es muy bello, sí tiene toda esta riqueza. Y Cuida tus siguientes tal vez palabras, David, porque me voy. Tal vez, tal vez me falta experimentarla más, experimentar Ujú, Tequila, experimentar, no sé, Puerto Vallarta, no he tenido ujú. la oportunidad de ir, entonces quizá cuando regrese, ya entre mi recomendación, pero en estos momentos sí recomiendo mucho la zona, no de Cancún necesariamente, pero sí algo cercano a la zona de Yucatán. O sea, a mí en lo personal me gusta mucho Mérida. Creo que sí vale la pena ir a ver Chichen Itza, quizá, porque pues es una maravilla del mundo. Sí, Y Tulum. creo que sí lo merece ser. Tulum, creo que igual, aunque tal vez sea cuestionable para algunas personas, lo genuino que es Ujú. actualmente, creo que sí también es muy impresionante ver esta como coexistencia entre las pirámides y el mar y pues el pueblo o la ciudad playera. Cancún, pues sí, si quieres. Entonces, toda esta zona de la península de Yucatán, creo que sí la recomendaría y creo que por algo es de las zonas más turísticas del país. Pero definitivamente Guadalajara también tiene un lugar ahí en el top. Es que sí es muy diferente, ¿no? Sí, sí, pues por lo que decíamos, existe de todo. Y fíjate que fue muy curioso, me acabo de enterar hace poco que la cultura más representativa de México en el mundo es la maya, ni siquiera la Vaya, azteca. Entonces fue muy curioso para mí el decir, bueno, pues sí, o sea, son espectaculares las pirámides que sí. tenemos nosotros en el mundo maya, en ese lado de México, pero entonces las aztecas pudiera sacársele más jugo, o la pirámide que te digo que está cerca de Guadalajara, que Son las según la redondas. UNESCO, Sí, exactamente, cierto. En se- planta me refiero. sí, sí, No, sí, no es una pirámide redonda, pero en y planta no es una es esfera. redonda. Sí, Sí, pero según la UNESCO son las más raras del mundo, o sea, ya. hay un porqué. Y según la UNESCO también tenemos en México, en la ciudad de Puebla, la pirámide más voluminosa del mundo. Esa también Puebla, porque ya me diste nada más tres Sí. opciones, pero yo pude haber Maravillosa Puebla. recomendado, Sí. es maravillosa, es espectacular, la comida también es buenísima. Y esta pirámide fue muy curiosa porque tiene un templo católico justo en la cima, pero pues durante muchos años era el templo encima del cerro, hasta que a alguien se le ocurrió escarbar en el cerro y pues resulta ser que no era un cerro, era una pirámide. Y ¿Qué, es enorme la pirámide. Entonces, que esto me imagino que es similar a lo que sucede en Ciudad de México, ¿no? Me imagino que es un símbolo del colonialismo sobre la sí. tradición prehispánica, o no creo que sea mera coincidencia, ¿cierto? No, 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 sí, sí es parte del Sí, colonialismo.
la situación es, bueno, antes de que los españoles, los conquistadores llegaran a Ciudad de México, hicieron una masacre justamente en Cholula, se llama el municipio este de Puebla. Y ya de ahí pues agarraron sus triques y se fueron a conquistar Ciudad de México, ¿no? Ujú. Lo que hicieron en la ciudad fue destruir el templo mayor y destruir todas las pirámides, con esas piedras construir el templo. O sea, fue un destruir y reedificar. Lo que hicieron en Cholula, en Puebla, fue empezar a destruir la pirámide. Pero se dieron cuenta que no iban a acabar nunca, de verdad, no Demasiado grande. contemplan las dimensiones de esta pirámide de cerro. Lo que hicieron fue, pues, puta, vamos a cubrirla de tierra y vamos a construir el mismo templo encima de él y que se le olvide al mexicano o al indígena conforme pasa el tiempo. Pero sí es esta integración que es sumamente interesante y ya sé que tenemos que cortar, ¿no? Pero yo creo que me quedo con eso, con que debemos estar orgullosos de nuestra mitad indígena y de nuestra mitad ibérica. O sea, porque sin una no podríamos existir. Definitivamente. Pues me gusta esa manera de cerrar, me gusta esa oración para cerrar el episodio. Y pues nada, muchas gracias Muchas por gracias. compartir este tiempo conmigo. Te deseo lo mejor en tu viaje a México, creo que va a Gracias, estar David. muy interesante. Ya te contaré Sí, mañana. sí, sí, tú ya en unas, ¿qué? Escasas 8 horas te vas para allá y yo en unas 12. Eh, Creo que va a estar muy interesante. Y pues nada, gracias también a... No, no sé si hay algo No, no, último que quieras no, no. decir. Nada más quiero amarrar una invitación más aquí contigo. Quiero comprometerte en frente de tu Sí, 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 público. habrá parte 2 tentativamente incluso con personas de Monterrey y Ciudad de México, sería interesante, pero eso igual y Va a estar lo bueno el debate, platicamos, ¿eh? pero sería un buen debate respecto Sí, sí. a cuál es la mejor ciudad. Bueno, creo que la tengo ganada de antemano, pero está bien, que hagan su esfuerzo. Excelente. No, pues nada, muchas gracias también a todos los que vieron o escucharon este episodio y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye. Bye.